Saludos, mi nombre es Hernán Sequera, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro. Hoy, en la cátedra de Derecho Tributario, estaremos hablando sobre las relaciones jurídicas tributarias. Para comenzar, queremos dar una breve definición sobre las relaciones jurídicas. Estas la definen como un vínculo jurídico obligacional surgido en virtud de las normas reguladoras de las obligaciones tributarias que permiten al fisco, como el sujeto activo, la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo por parte de un sujeto pasivo, que es el contribuyente, y que este está obligado, porque esto viene emanado de una institución del Estado, a hacer la prestación. Para Gianni, quien fue un filósofo chileno de origen italiano, miembro de la Academia Chilena y de la Lengua, que fue Premio Nacional de Humanidades y de las Ciencias Sociales. Las relaciones jurídicas, especial surgida entre el Estado y el contribuyente, a partir de las normas reguladoras de las obligaciones tributarias. Esta relación jurídica es de naturaleza compleja. Él lo definía así, puesto que ellas derivan de un lado del poder y un lado del derecho. El poder, que ya sabemos que viene emanado del Estado, y de un derecho de la adquisición de algunos tributos, así como la obligación de la autoridad financiera, a los que corresponden las obligaciones positivas y negativas, de las personas sometidas a su potestad y de otras partes con carácter más específico. El derecho del ente público a exigir correlativa obligación del contribuyente de pagar la cantidad de equivalente del importe de un impuesto, es decir, cancelar en dinero efectivo. Seguidamente queremos hablar sobre los elementos de la relación tributaria. En toda relación jurídico-tributaria existen algunos elementos, los cuales queremos nombrar. Existe un sujeto activo, que esto lo consagra el artículo 18 del Código Orgánico Tributario, que es el Estado o la entidad pública a la cual se le delega esa potestad. Ejemplo, en un estado específico de la región a gobernadores, y en una entidad estatal al alcalde, ¿verdad? El Estado, en virtud del ius imperium, recauda tributo de forma directa y a través de organismos públicos, a los que la ley otorga ese derecho, que son los únicos encargados de recaudar esos tributos. Estas entidades tienen facultad para percibir determinados tributos y exigirlo por medio de la coacción. En caso de este incumplimiento, la ley puede obligar al sujeto pasivo a que cancele dichos tributos. Además del Estado, puede hacer otro sujeto activo, que es la obligación fiscal, cuya potestad tributaria está subordinada al propio Estado, ya que es necesaria la delegación mediata de la ley de este ejercicio y de la potestad, y solo puede ejercerse en la medida y dentro de límites específicamente fijados por la ley del Estado. La razón de este hecho radica en que los organismos independientes cuenten con recursos económicos que le permitan solventar sus necesidades financieras, es decir, que el Estado recauda para hacer inversiones sociales luego. Esta característica de estos entes tributarios menores son limitadas, ya que dependen de la ley. Todo está regido por una ley.
estos organismos no pueden, fuera de la ley, hacer ningún tipo de recolección de tributo. Su accionar siempre será un reflejo de la voluntad del Estado. El deudor tributario, ¿verdad? El estudio del sujeto pasivo corresponde al deudor principal, o también conocido más coloquialmente como el contribuyente. A los diferentes deudores o responsables por vínculo de solidaridad, de sustitución o sucesión. El sujeto pasivo en general, quien tenga la carga tributaria, quien deba cancelar esos tributos, es quien deba proporcionar al fisco la prestación pecuniaria. Para tales efectos, en su mejor comprensión de las diferentes categorías de sujeto pasivo, se presenta también de la siguiente manera. El contribuyente es el sujeto de derecho, titular de la obligación principal y realizador del hecho punible. El contribuyente es quien merece propiamente el nombre del destinatario legal tributario, porque en esa base a su capacidad tributaria es que el legislador debe caer el tributo. Cuando el contribuyente es sustituido por otro sujeto pasivo, tiene a su cargo la obligación de resarcir a quien pagó en su nombre. Es decir, que yo estoy obligado a pagarle a un tercero. Si él se obligó a pagar la deuda mía, yo estoy obligado a pagarle lo que él canceló, que yo había causado anteriormente. En nuestra legislación se preceptúa que el contribuyente es aquel que realiza o respecto al del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria. Este señala también que puede ser contribuyente por tener capacidad tributaria las personas naturales o jurídicas, comunidades de bienes, matrimonio, sucesiones, fideicomiso y algunas sociedades de hecho. Igualmente, algunos hechos conyugales o sociedades conyugales o comunidades conyugales, como las conocemos, u otros entes colectivos, aunque estos estén limitados o carezcan de capacidad o personalidad jurídica según el derecho privado o derecho público, siempre que la ley atribuya la calidad de sujeto de derecho. Y obligaciones tributarias, ¿verdad? Las obligaciones de los contribuyentes van a estar destacadas o las podemos consagrar en el artículo 23 del Código Orgánico Tributario. Ahora vamos a nombrar algunas diferencias entre la relación jurídica tributaria y las obligaciones, que en oportunidades solemos confundir o creemos que es un sinónimo una de la otra, ¿verdad? La relación tributaria puede intervenir personas distintas al sujeto pasivo y del sujeto activo. La relación jurídica tributaria es parte del derecho público, cuya normativa se contrae en la ley, ¿verdad? La obligación tributaria viene a ser parte fundamental de esa relación jurídica tributaria. Y por cierto, la considerada más importante. Su objetivo primordial es la obligación de un dar, ¿verdad? Que tiene que dar una cantidad de dinero. Recordamos que los tributos siempre deben cancelarse en dinero en efectivo. Y las accesorias como intereses como de multa, que tiene una obligación de hacer y de no hacer. De hacer por autoliquidaciones, utilizar timbres fiscales, inscribirse en RIF, y de no hacer, de no sacar los libros de contabilidad de la empresa establecida. Sobre las obligaciones tributarias, ¿verdad? El COP viene a establecer algunos artículos
el cual queremos citar en estos momentos, ¿verdad? Como el artículo 13, que la obligación tributaria surge entre el Estado y sus distintas expresiones del poder público y los sujetos pasivos, que son los contribuyentes, ¿verdad? Los convenios referentes a la aplicación de las normas tributarias, que lo celebran entre el particular y son oponibles al fisco. Y en algunos casos hay unas salvedades allí donde autorizados por la ley. El artículo 15 sobre la obligación tributaria nos dice que no se verá afectada por circunstancias relativas a la validez de los actos de naturaleza perseguidos, ni por los efectos de los hechos o actos grabados que tengan, por ejemplo, otras ramas jurídicas. Esto siempre y cuando que se hubiesen producido algunas circunstancias que constituyan un presupuesto de hecho de la obligación. Ahora, con respecto a la validez de las obligaciones tributarias, esta no se verá afectada por circunstancias relativas a la validez de los actos grabados o por naturaleza del objeto que persigue. Tampoco por los efectos de los hechos o actos grabados que tengan en otras ramas jurídicas, siempre que hubiese producido los resultados que constituyen el presupuesto del hecho de la obligación, ¿verdad? Siguiendo con nuestra posición, ahora queremos hablar sobre los caracteres de la obligación tributaria. Esto viene a ser es un vínculo, tiene carácter que es un vínculo personal entre el Estado y el sujeto pasivo. Como lo dijimos anteriormente en la exposición, que el Estado es el sujeto activo y el contribuyente es el sujeto pasivo. Este es de derecho público, no es un derecho real, como en oportunidades podemos confundirlo o creemos que es un derecho real, ya que no priva la autonomía de la voluntad del individuo sobre el interés imperativo que busca el Estado. El derecho público es irrenunciable, ya que el fin perseguido por este es el interés del Estado. El interés del Estado en buscar esos recursos para poder ser repartidos o utilizados en el bienestar de la sociedad. Es una obligación de dar, como lo dijimos antes, ¿verdad? Dar una suma de dinero, que esta consiste en la entrega de cosas o otra transmisión de un derecho. Tiene su fuente también en la ley. La principal fuente del derecho de la relación jurídica tributaria es la ley, ¿verdad? Las leyes, que es un acto emanado del poder legislativo, sin ella no puede existir actividad financiera, lo que quiere decir que la legislación nacional es la que da, de allí es donde emana esa actividad financiera o esa relación jurídica tributaria. Nace al producirse el presupuesto del hecho previsto en la ley, o sea, al describir situaciones o hechos ajenos a toda actividad o gasto estatal. Consiste en una actividad administrativa o a un beneficio derivado de una actividad o gasto del Estado. Es autónoma frente a otras instituciones de derecho público, ya que no depende de ninguna otra. Su cumplimiento se puede asegurar por medio de garantía real o con privilegios especiales, ¿verdad? Ahora hablaremos sobre el domicilio tributario.
El domicilio tributario es un atributo de la personalidad que consiste en el lugar donde la persona, bien sea física o jurídica, o natural o jurídica, tiene su residencia con el ánimo real o presupuesto de permanecer en ella. En un sentido estricto, ¿verdad?, el domicilio es la circunscripción territorial donde se asienta una persona para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, ¿verdad? Entre otras razones, es importante establecer el domicilio de los sujetos pasivos, ¿verdad?, del impuesto. A los efectos tributarios, la ley presume domicilio en Venezuela, ¿verdad? Las personas naturales, nacionales o no, que hayan permanecido en el país por un periodo continuo o discontinuo por más de 183 días en un año calendario, en el año o en el año inmediato anterior al ejercicio al cual corresponde determinar el tributo. Las personas naturales que hayan establecido su residencia o lugar de habitación en el país, salvo que en el año calendario permanezca en otro país por un periodo continuo de los mismos 183 días, ¿verdad?, continuo o discontinuo, y acrediten haber adquirido su residencia, deben acreditar en el país residenciado que ya adquirieron esa residencia. Esto es para efectos fiscales de otro país. Los venezolanos que desempeñan funciones en el exterior, de representación o cargos oficiales que sean autorizados por el Estado, ¿verdad?, bien sea de un estado específico, de un municipio, ¿verdad?, o cualquier entidad funcionalmente descentralizada y que perciba remuneración de cualquiera de estos de entes públicos, deben también presentar allí su respectiva declaración. La persona jurídica que esté constituida en el país o que se hayan domiciliado conforme a la ley, ¿verdad?, que esto lo nombramos también en el artículo 30 del Código Orgánico Tributario. Cuando las leyes tributarias establezcan en el país disposiciones relativas a la residencia del contribuyente o responsable, esta que se entienda como tal el domicilio determinado, ¿verdad?, como lo explicamos antes, en su artículo 30. Igualmente los extranjeros, personas naturales, perderán su condición de domicilio en el país, siempre y cuando concurran algunas circunstancias. Cuando su permanencia, igual que le daba la posibilidad de que estuvieran, cuando tuvieran 183 días, ahora si están fuera, esos mismos 183 días, fuera del país, continuo o discontinuo, también serán exonerados de allí de esa contribución. Para continuar, queremos hablar también que el COO consagra algunos artículos, ¿verdad?, sobre el domicilio. El artículo 33, en cuanto a la persona domiciliada en el extranjero, las actuaciones administrativas se practicarán de la siguiente forma: en el domicilio de su representante en el país, el cual determinará conforme a lo establecido en los artículos precedentes.
En los casos en que no tuviera representante en el país, en el lugar situado en Venezuela, en el que él desarrolle su actividad, negocio o cualquier tipo de actividad comercial, o el lugar donde se encuentre su establecimiento. El lugar donde ocurran los hechos imponibles de tributo. Los sujetos pasivos tienen obligación de informar, según el artículo 35 del Código Orgánico Tributario. Los sujetos pasivos tienen la obligación de informar a la administración tributaria en un plazo de un mes de producido los siguientes hechos. O sea que después de un mes que él haya cambiado, ¿verdad?, de directores, administradores, razón o de denominación social, tiene que notificarlo de la entidad de trabajo. El cambio del domicilio fiscal y cambio de la actividad principal. También la cesación de suspensión o paralización de la actividad económica habitual del contribuyente. Y para concluir, queremos decir que la omisión de comunicar los datos del artículo anterior, ¿verdad?, hará que consideren subsistente y válido los datos que se informaron con anterioridad a los efectos jurídicos tributarios, sin perjuicios de sanciones a que hubiera lugar. Bueno, hasta aquí nuestra presentación de hoy. Gracias por su atención.